Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. Manejo de los recursos petroleros y poner esta línea de tiempo importantísima que es los últimos 10 años de bonanza petrolera que tiene Ecuador según sus reservas probadas. Esto obviamente no deja pie para que sea el socialismo del siglo XXI quien venga a tomar la batuta de justamente esos últimos de 10 años de bonanza que nos quedan. Entonces, realmente más que endosar el voto, nos mantenemos en esa línea educativa y de esta memoria tan frágil que tienen muchas veces los ecuatorianos, donde creen que el socialismo del siglo XXI es una bandera para el tema, por ejemplo, del cambio climático. Algo que nuestra propuesta, que es una propuesta verde pero liberal, termina siendo realmente nuestra bandera de lucha. Entonces, recordando un poco también ese lavado verde o greenwashing terrible que tuvo el gobierno del socialismo del siglo XXI, donde termina los 10 años de bonanza petrolera diciendo nuestra gran deuda es con el agro. Entonces, imposible dejar que esa memoria frágil se lleve realmente votos confusos, porque sí te debo reconocer, Fernando, que muchos de mis electores están un poco más dados a ir por el nulo, porque si justamente votaron por esta propuesta era porque no les convencía a ninguno de los dos punteros, ¿no? Eso es un dato muy interesante. No les convencía a ninguno de los dos punteros. Es evidente tu postura anticorreísta, ¿no? Pero aquí, o sea, es que a veces cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Pero te lo voy a plantear así. Una cosa es el correísmo y otra cosa es Luisa González. Sí, es de la misma corriente y del mismo partido. Del siglo XXI. ¿Por qué te digo esto? No Exacto. sé si... Te lo planteo por lo que dijo Leonidas Sisa, no sé si lo leíste, ¿no? Que dice que González no es de izquierda. Y esto como que crea mucha confusión. Tú la defines concretamente de izquierda y correísta, socialismo del siglo XXI, no tienes duda. A ver, yo no considero que Luisa sea socialista. Efectivamente, creo que lamentablemente para las mujeres es un títere. Creo que Correa, su líder, quien está prófugo de la justicia y ha sido quien trajo el socialismo del siglo XXI a Ecuador, dejó muy claro cómo ellos manejan las causas sociales. Entonces, definitivamente ella representa a Rafael Correa y Rafael Correa representa el socialismo del siglo XXI, pero eso no quiere decir que ella sea socialista. También hay que sacar un poco que el voto de Leonidas Issa es un voto que también está pensando en el tema sostenibilidad y de un Ecuador post-petrolero, en donde tampoco encuentran mucha congruencia con lo que hizo el socialismo del siglo XXI y un futuro post-petrolero donde se invierta en la agricultura. Entonces puede que por rechazo ese grupo también se encuentre en este momento un poco confuso, ¿no? ¿Cuál de los dos puede tener algún tipo de compromiso hacia la agricultura, el turismo, que vendría a ser el futuro postpetrolero, que sí le preocupa a mucha gente de la parte rural, que gana finalmente el voto de Leonidas Issa? Ahora, vámonos del lado de Noboa, porque bien lo decías tú, muchos de tus electores están decantando más al nulo. Y Andrea González, ¿qué te gusta el voto para Noboa? Me gusta más la libertad, Fernando, y sé lo que le sucede a la gente que piensa como yo en el socialismo del siglo XXI, y habiendo sido el binomio de Fernando Villavicencio, pues no me queda ninguna duda. Definitivamente hay cosas que mejorar del gobierno de Noboa, por algo participé en estas elecciones, no es nada fácil hacer política en un país tan violento como Ecuador. Es probablemente la crisis más terrible que ha vivido el país durante todos sus años. Y fuimos claros en la campaña en culpar a esta constitución con alma chavista, Fernando, porque hay que entender que entre el socialismo del siglo XXI, que me desdolaricen, que me hagan el proyecto Sucre, que regrese el ALBA, porque recordemos que el binomio de Luisa González, Diego Borja, fue el gran promotor del proyecto ALBA y lo que buscan es desdolarizar este país. Cualquier otra cosa es corregible o se puede de alguna manera remediar. Sin embargo, a este país lamentablemente lo único que no le queda, porque tenemos todavía nuestros recursos intactos para desarrollarnos, es tiempo que perder. Y es lo que realmente debe poner en tela o en perspectiva a aquellos que comprendo por qué llaman a este voto también como antisistema. Porque nuestra propuesta de reemplazar esta constitución chavista
y garantista que tiene Ecuador de rodillas frente a la mafia internacional, porque lo dice también Arduino Tomás, y debemos recordar que fue Rafael Correa quien pactó con las FARC para que el socialismo del siglo XXI entre acá. Y ahora tenemos a los albaneses y a los asiáticos, y estoy seguro que a ellos no les importa la espada de Simón Bolívar. Ya no hay ninguna congruencia ideológica en el tema. Sin embargo, seguimos pagando la factura y de esa herencia. Entonces, si tú recuerdas ese terror, si recuerdas como yo, cómo fueron cerrados medios de comunicación, cómo fue perseguida la gente, es claro que algo de libertad nos puede quedar en que hay que corregirlo. El manejo de los recursos petroleros y poner esta línea de tiempo importantísima que es los últimos 10 años de bonanza petrolera que tiene Ecuador según sus reservas probadas. Esto obviamente no deja pie para que sea el socialismo del siglo XXI quien venga a tomar la batuta de justamente esos últimos de 10 años de bonanza que nos quedan. Entonces, realmente más que endosar el voto, nos mantenemos en esa línea educativa y de esta memoria tan frágil que tienen muchas veces los ecuatorianos, donde creen que el socialismo del siglo XXI es una bandera para el tema, por ejemplo, del cambio climático. Algo que nuestra propuesta, que es una propuesta verde pero liberal, termina siendo realmente nuestra bandera de lucha. Entonces, recordando un poco también ese lavado verde o greenwashing terrible que tuvo el gobierno del socialismo del siglo XXI, donde termina los 10 años de bonanza petrolera diciendo nuestra gran deuda es con el agro. Entonces, imposible dejar que esa memoria frágil se lleve realmente votos confusos, porque sí te debo reconocer, Fernando, que muchos de mis electores están un poco más dados a ir por el nulo, porque si justamente votaron por esta propuesta era porque no les convencía a ninguno de los dos punteros, ¿no? Eso es un dato muy interesante. No les convencía a ninguno de los dos punteros. Es evidente tu postura anticorreísta, ¿no? Pero aquí, o sea, es que a veces cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Pero te lo voy a plantear así. Una cosa es el correísmo y otra cosa es Luisa González. Sí, es de la misma corriente y del mismo partido. Del siglo XXI. ¿Por qué te digo esto? No sé si... Te lo planteo por lo que dijo Leonidas Sisa, no sé si lo leíste, ¿no? Que dice que González no es de izquierda. Y esto como que crea mucha confusión. Tú la defines concretamente de izquierda y correísta, socialismo del siglo XXI. No tienes duda. A ver, yo no considero que Luisa sea socialista. Efectivamente, creo que lamentablemente para las mujeres es un títere. Creo que Correa, su líder, quien está prófugo de la justicia y ha sido quien trajo el socialismo del siglo XXI a Ecuador, dejó muy claro cómo ellos manejan las causas sociales. Entonces, definitivamente ella representa a Rafael Correa y Rafael Correa representa el socialismo del siglo XXI, pero eso no quiere decir que ella sea socialista. También hay que sacar un poco que el voto de Leonidas Issa es un voto que también está pensando en el tema sostenibilidad y de un Ecuador post-petrolero, en donde tampoco encuentran mucha congruencia con lo que hizo el socialismo del siglo XXI y un futuro post-petrolero donde se invierta en la agricultura. Entonces puede que por rechazo ese grupo también se encuentre en este momento un poco confuso, ¿no? ¿Cuál de los dos puede tener algún tipo de compromiso hacia la agricultura, el turismo, que vendría a ser un futuro postpetrolero, que sí le preocupa a mucha gente de la parte rural, que gana finalmente el voto de Leonidas Issa? Ahora, vámonos del lado de Noboa, porque bien lo decías tú, muchos de tus electores están decantando más al nulo. Y Andrea González, ¿qué te gusta el voto para Noboa? Me gusta más la libertad, Fernando, y sé lo que le sucede a la gente que piensa como yo en el socialismo del siglo XXI, y habiendo sido el binomio de Fernando Villavicencio, pues no me queda ninguna duda. Definitivamente hay cosas que mejorar del gobierno de Noboa, por algo participé en estas elecciones. No es nada fácil hacer política en un país tan violento como Ecuador. Es probablemente la crisis más terrible que ha vivido el país durante todos sus años. Y fuimos claros en la campaña en culpar a esta constitución con alma chavista, Fernando, porque hay que entender que entre el socialismo del siglo XXI, que me desdolaricen, que me hagan el proyecto Sucre, que regrese el ALBA, porque recordemos que el binomio de Luisa González, Diego Borja, fue el gran promotor del proyecto ALBA, y lo que buscan es desdolarizar este país. Cualquier otra cosa es corregible o se puede de alguna manera remediar.
Sin embargo, a este país lamentablemente lo único que no le queda, porque tenemos todavía nuestros recursos intactos para desarrollarnos, es tiempo que perder. Y es lo que realmente debe poner en tela o en perspectiva aquellos que comprendo por qué llaman a este voto también como antisistema. Porque nuestra propuesta de reemplazar esta constitución chavista y garantista que tiene Ecuador de rodillas frente a la mafia internacional, porque... En conclusión, Ecuador atraviesa un periodo de incertidumbre política y económica mientras se prepara para la segunda vuelta electoral. Con un país polarizado, el cambio en el Ministerio de Economía refleja la presión por mantener estabilidad financiera. Además, la reciente actividad sísmica y las condiciones climáticas extremas subrayan la urgencia de reforzar la gestión de riesgos. El próximo gobierno enfrentará el desafío de unir a una nación dividida y garantizar seguridad y bienestar para todos. La clave será implementar políticas públicas efectivas que atiendan las necesidades inmediatas sin descuidar la planificación a largo plazo. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.